soy Susana Rey, estoy en el equipo de privacidad de R, aunque vengo de la parte de ciberseguridad, me encargo de la parte un poco de ciberseguridad relacionada. Y lo primero es que quería agradecer en nombre de R a Cibergala, a la Antega y a la Diputación de Lugo la oportunidad que nos dan de contribuir nosotros y nuestro ecosistema de proveedores a mejorar un área que consideramos tan importante para el desarrollo del tejido productivo gallego como es el de la ciberseguridad. El tema de hoy, por introducirnos un poco, puede parecer, y muchas personas lo consideran pues, como algo colateral dentro de la ciberseguridad, que carece de importancia o es algo que bueno, puede estar bien hacer, pero no es básico ni mucho menos. Sin embargo, creedme todos los presentes que no es ni mucho menos así. La mayoría de los ataques exitosos que se están sufriendo hoy en día tienen un claro factor humano, bien porque el vector de entrada, cómo nos atacan, tiene que ver con un error de un usuario, bien porque realmente al final la tecnología por sí sola no funciona. Es decir, los seres humanos estamos ahí, somos algo muy importante del uso de esas tecnologías. Y demasiadas veces hemos oído decir que el usuario es un problema, una amenaza contra la que hay que luchar. Sin embargo, soy una firme defensora de que el usuario debe convertirse realmente y puede convertirse en la octava capa del firewall, es decir, en una línea más de defensa, la primera línea de defensa, de problema a solución. Pero para eso necesitamos que el usuario esté concienciado y que el usuario esté formado adecuadamente, desde luego. Pero si lo conseguimos, y lo vamos a conseguir si hacemos las cosas adecuadamente, no solo haremos que esos errores humanos que propician ataques, que propician entradas de problemas en nuestro sistema se reduzcan, sino que conseguiremos incluso que sean los propios usuarios los que de manera temprana los alerten de problemas y que seamos conscientes de esos problemas antes incluso de que las máquinas, de que el hardware o los sistemas de defensa nos lo digan. Pero para que eso suceda es necesario formar y concienciar a esos usuarios y además hacerlo de una manera eficaz y eficiente. Y de eso va la charla de nuestro compañero Hilario. Hilario Miró es responsable de negocio de formación y concienciación de ciberseguridad en ese 2 grupo. Y para que veamos que sí realmente es importante este tópico dentro de la ciberseguridad, vemos que una de las empresas más importantes del sector en España tiene un área entera, un negocio entero dedicado a este tema. Hilario tiene una gran trayectoria como profesional de la ciberseguridad, pero no os la voy a resumir aquí, está en internet, os aseguro que es impresionante y creo que lo más importante es que le dé paso a él para que nos cuente de lo que va esta sesión y lo que realmente nos importa, ¿no? Que es cómo conseguir convertir al usuario en un aliado en la lucha por la ciberseguridad de nuestras empresas. Y sin más, Hilario, todo tuyo. Pues muchas gracias, Susana. Bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. A ver. Vale, entiendo que lo veis todos. Sí, Susana, ¿me confirmas, por favor, que se ve la ponencia, la PPT? Sí, se ve la ponencia, sí. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero es buenos días y bienvenidos a todos los que os habéis conectado, ¿vale? En esta ponencia, pues nos vamos a centrar un poco en la mejora en la cultura en ciberseguridad de todo aquello que se mueve en el ámbito de la concienciación. Y yo creo que es un buen momento para hacerlo porque bueno, nos acercamos al mes europeo de la ciberseguridad, que es es en octubre, pero pasa verano y estamos de ahí. Y bueno, ese mes de europeo de la ciberseguridad está promovido por el ENISE y otras organizaciones en las que se suelen hacer muchísimas cosas, ¿vale? Pero sobre todo actividades enfocadas en la mejora de la cultura en ciberseguridad, y es ahí donde yo me quiero centrar. Me quiero centrar sobre todo porque es un concepto un poco amplio, ¿vale? En el que entran muchísimas cosas. Y quiero saber un poco, centrarme en ese aspecto un poco más práctico, ¿vale? ¿Qué es lo que se está haciendo a lo mejor en la cultura en ciberseguridad? ¿Qué consideramos que es un enfoque adecuado, cuál no? ¿En qué se puede mejorar? Y por ese motivo esta ponencia se llama ¿Por qué llevar a cabo un plan de mejora en cultura en ciberseguridad? Y sobre todo cómo hacerlo de una manera efectiva. Vale, y lo primero, por entrar ya en materia, ¿qué se está haciendo en las organizaciones? Bueno, tengamos en cuenta que el nivel de madurez en las organizaciones pues no es el mismo, ¿vale? Que el nivel de madurez se puede traducir también en presupuesto,
¿vale? Porque por mucho que un CISO o un CIO tenga muy claro lo que quiere hacer o la línea que quiere llevar a cabo, pues hay veces que no tiene presupuesto adecuado para ello, entonces no se puede llevar a cabo. Entonces, pero lo importante es que independientemente de la madurez que tenga cada organización, ¿vale? Se aborde una estrategia de ciberseguridad, sobre todo centrada en el pilar de las personas, ¿vale? Y que esa estrategia sea eficaz. Bien, pues eso es lo que vamos a ver en esta charla. La ciberseguridad básicamente se basa en tres pilares fundamentales. Tenemos procesos, tecnología y sobre todo personas. Y al final la mejora de la ciberseguridad de cualquier organización, ¿vale? Independientemente de su tamaño, se llama pequeña, mediana o gran empresa, no solamente depende de la implantación de medidas técnicas o de procesos organizativos, es fundamental la implicación de las personas. Tenemos el deber, o sea, debemos trabajar en la dimensión de las personas, pero porque esto es fundamental, ¿vale? Pero esto es fundamental no porque lo diga yo, o sea, lo reflejan así los principales marcos legales y normativos, tanto europeos como nacionales, en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, la estrategia europea de ciberseguridad identifica la necesidad de incrementar el nivel de concienciación en ciberseguridad, pero no solamente en las organizaciones, sino en la sociedad en general. O, por ejemplo, a nivel local, ¿vale? La estrategia de ciberseguridad en España también hace mención al compromiso de potenciar las capacidades humanas en materia de ciberseguridad. Y aquí ya nos habla, ¿vale? Ya introduce el concepto de mejora en cultura en ciberseguridad. O si nos vamos a las referenciales ISO, a la 27001, ¿vale? La implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, establece en uno de esos puntos la necesidad y la importancia de concienciar a las personas de cualquier organización, pero sobre todo con el objetivo de incrementar la seguridad de la misma. O incluso en el marco de las administraciones públicas, el Esquema Nacional Nacional de Seguridad establece un punto concreto donde nos indica que hay que trabajar en la dimensión de las personas. Bien, y como esto es así, no hay ningún responsable de ciberseguridad que deje de lado este ámbito. Y saben que es importante trabajar en las personas para mejorar la ciberseguridad de la organización. O sea, los responsables de ciberseguridad lo saben y por eso están arreglando sus planes de concienciación y formación. Pero claro, en estos planes cada uno es de su padre y de su madre, con perdón. O sea, hay diferentes enfoques. Estamos hablando de que las principales normativas nacionales e internacionales lo reflejaban, ¿vale? Lo están reflejando. Esta necesidad de abordar la concienciación. Y claro, pues cuando una normativa lo refleja, pues siempre nos encontramos determinados enfoques de un plan de concienciación que está destinado a cumplir con esa normativa. O sea, estamos hablando de un enfoque totalmente compliance. Normalmente, que no está mal, pero la mayoría de los planes con un enfoque de este estilo, totalmente compliance, pues normalmente pues, no logra los objetivos de mejorar en el dimensionamiento de las personas, ¿vale? Y entonces nos encontramos con cosas como esta. Today, we sent a camera out on a Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon, And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1. Like my birthday, Oh, when is your birthday? June 12th, Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled Gemma. No pasa poco.
O sea, literalmente. O sea, nos pasa poco. O sea, una persona te pregunta cuál es la contraseña y se la das. Y por si acaso tienes duda, pues te lo deletreo, ¿no? A ver, esto es real, ¿vale? Esto pasa. Ahora imagínate que estas personas trabajan en una organización. El responsable de seguridad o el que ha impulsado este plan de continuación de estas personas, ¿qué cara se le queda? Evidentemente, o sea, no, se quiere esconder debajo de las piedras. Es que es normal, es que cuando tú tienes un plan de continuación, sobre todo enfocado al cumplimiento, pues te puede pasar esto. Cumples, porque cumples, pero realmente no estás mejorando el nivel de cultura en ciberseguridad de las organizaciones. Bueno, es que tengamos claro que a día de hoy los cibercriminales, esto ya es un negocio, ya no son chavales haciendo con la capucha, haciendo el burro, no. Estos son organizaciones, ¿vale? Intentando comprometer la seguridad de otras organizaciones porque quieren ganar dinero. Y normalmente, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los ciberdelincuentes tienen varias opciones para realizar un ataque a una organización. Pueden ir contra los sistemas, todos los aparatos que tienen medidas de seguridad adicionales, o pueden ir contra las personas. Siempre tienen múltiples alternativas. Y evidentemente, en este caso, apuntan a las personas. Bruce Neyer decía que solo los principiantes atacan a las máquinas. Los profesionales de verdad apuntan a las personas. Y los ciberdelincuentes utilizan a las personas como un vector de entrada de sus ciberataques. Y sobre todo aprovechan las brechas de seguridad que producen estas personas, ¿vale? Por descuidos o por prácticas inseguras que adoptan en su día a día. Y así es como lo hacen. Tenemos que tener claro que para engañar a las personas, ¿vale? Lo que suelen hacer es utilizar la ingeniería social. Es el arte del engaño. La ingeniería social es el nombre con el que se conocen diferentes técnicas a través de las que se puede conseguir que una persona haga algo que no tiene intención de hacer. Porque tengamos en cuenta, ¿vale?, que la ciberamenaza no es fácilmente reconocible y una persona no puede gestionar un riesgo si no conoce la amenaza. Por ejemplo, nosotros que venimos más del mundo de seguridad, más del mundo físico, vosotros, por ejemplo, imaginar que vais por la calle, si alguien os seguía, pues como que lo notabas, lo percibías. Entonces, si tú sabías que alguien te iba siguiendo, pues podías tomar medidas, ¿no? Conoces la amenaza, puedes gestionar el riesgo. El problema es que ahora la ciberamenaza no es fácilmente reconocible, ¿vale? Por eso es necesario conocer las amenazas que nos afectan en el mundo digital, ¿vale? Es imprescindible abordar la mejora del nivel de cultura en ciberseguridad de todas las organizaciones, ¿vale? Y por eso es necesario establecer un plan de mejora en cultura en ciberseguridad, pero hay que hacerlo de una manera eficaz. No todo vale. Modo cumplimiento no vale, ¿vale? Como sabéis, bueno, en estos dos grupos somos expertos en el diseño y ejecución de planes de mejora en cultura de ciberseguridad y lo hacemos sobre todo basándonos en una estrategia llamada Protected que hemos desarrollado ya en más de 200 organizaciones, pero tanto a nivel nacional como internacional. Bien, y os cuento, Protected nació un poco como una acción de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Derivado de un caso en el que varios técnicos de seguridad trabajaron en tema de pornografía infantil, ¿vale? Nos vimos envueltos en un proyecto de pornografía infantil y bueno, los técnicos quedaron bastante afectados y a partir de ahí, ¿vale?, nació Protected, ¿vale?, como un proyecto de formación y concienciación en seguridad de información, sobre todo dirigido a menores en el uso de las redes sociales e internet, ¿vale? Este enfoque inicial de Protected, pues, que era formativo y eminentemente práctico y pedagógico, nos sirvió para aprender mucho de ellos, nos sirvió para entender cuál era un enfoque que puede funcionar para mejorar la ciberseguridad de alguien que de por sí no está pensando en ciberseguridad, ¿vale? Conseguir llegar a él. Es decir, tú a un niño le hablas de ciberseguridad y lo que le cuentes, entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, con esta metodología, con esta estrategia, nosotros conseguimos llegar a ellos, ¿vale?, impactarles y además hacerlo sin la necesidad de meter miedo. Esto es algo que luego hablaremos. Bueno, esta metodología de Protected se ha ido reinventando y ha ido evolucionando todos estos años para poder dar respuesta un poco a todas las necesidades de los distintos clientes en los que se ha ido desplegando. Como ves, la estrategia ha ido evolucionando. Esta estrategia de Protected lo que busca es convertir a las personas que trabajan en una organización en parte de sus defensas, ¿vale? Es el concepto Human Firewall. Esta estrategia lo que busca es la mejora en las conductas de las personas para que se convierta en una medida eficaz de protección de la organización.
Es decir, igual que una conducta insegura de las personas introduce un riesgo en la organización, una conducta segura pues, puede convertirse en una salvaguarda muy efectiva, es lo que se le conoce como salvaguardas conductuales. Y para conseguir que las personas se conviertan en human firewalls, ¿vale? Nuestra metodología aborda capacitación de las personas mediante la ejecución de diferentes acciones, es decir, concienciación, formación y entrenamiento. Hay que diferenciar muy bien cada una de estas acciones. La concienciación nos centramos en involucrar, en implicar a las personas en la protección de las tecnologías e información que ellos gestionan, ¿vale? Para ello, lo que hacemos es mostramos a las personas las amenazas a las que se enfrentan y su posible impacto, haciéndolas entender el por qué deben de realizar una gestión adecuada de ciberseguridad. Es decir, despertamos su interés en gestionar el riesgo y les mostramos el por qué deben gestionar ese riesgo, el por qué tienen que hacerlo. Les mostramos la amenaza y con la formación les trasladamos a las personas el conocimiento necesario, ¿vale?, para poner en práctica esa gestión adecuada de la ciberseguridad. Les formamos en cómo hacerlo, cómo han de gestionar los riesgos. Es el conocimiento, el cómo. Distingamos entre concienciación y formación y hagámoslo de manera adecuada porque no es lo mismo, ¿vale? Y por último nos centraremos en el entrenamiento. Es la única forma de comprobar si una persona es capaz de gestionar el riesgo de una manera adecuada, ¿vale? Y es plantándole la amenaza delante. Lo del entrenamiento es fundamental. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo llevo toda la vida jugando al fútbol. Toda la vida. Pero yo llevo 2 años que no toco una pelota. Estoy seguro que si me pongo ahora a jugar al fútbol, la primera pelota que toque, al palco. Pero es que es normal, se va al palco. Si llevo 2 años sin tocar una pelota, es normal. Y esto es lo mismo, ¿vale? Mediante las acciones de entrenamiento ayudamos a las personas a mantener actualizados sus conocimientos para que puedan hacer una gestión eficaz del riesgo. Esto es muy diferente al objetivo de tener un plan de mejora solamente por cumplimiento, ¿vale? Para establecer un plan de mejora en cultura en ciberseguridad que sea eficaz, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Lo primero es la estrategia, ¿vale? Si queremos conseguir un plan de mejora o una mejora en la cultura en ciberseguridad de la organización, uno de los puntos críticos para obtenerlo es esto, la estrategia. Tenemos que definir una estrategia clara, ¿vale? Porque esto de concienciar a los empleados en ciberseguridad está muy bien. Pero no es fácil, nada fácil, os lo aseguro, y estoy seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis. Es muy difícil involucrar a los empleados en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Por qué digo esto? Normalmente los empleados, siempre hay excepciones, pero su actitud frente a la ciberseguridad, ¿cuál es? Cuando les decimos que, oye, que tienes que tener cuidado con esto, puedes hacer esto o no hacer esto, otro, ¿cuál es su actitud? Su actitud, sabéis perfectamente cuál es. Es esta. Ya, vale. Esto de la ciberseguridad para ti, ¿no? Yo ya tengo bastante con lo mío, como para estar también encima teniendo que hacer tu trabajo. Si un correo llega con malware, la culpa no es mía, es tuya, ¿no? Y mientras la organización dependa en parte del comportamiento de las personas, necesitamos de su implicación, ¿vale? Es importante establecer una estrategia efectiva que funcione. Por ejemplo, debemos de involucrarlos a las personas. ¿Cómo? Impactándoles. La concienciación, por ejemplo, bajo la metodología Protect y la nuestra, ¿vale?, no se centra solo en concienciar a los empleados de una organización, sino nos centramos en concienciar a las personas que trabajan en esa organización. El concepto es distinto, ¿vale? Se aborda la concienciación con un enfoque impactante que consigue que las personas adopten prácticas de comportamiento seguro en la ciberseguridad, abordando la necesidad de gestionar los riesgos en su ámbito más cercano, es decir, en el ámbito personal y familiar, para que luego puedan trasladar los mismos riesgos al ámbito corporativo. Combinamos lo emocional con lo racional, con lo que se consigue que las personas tomen realmente conciencia de los riesgos, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, y así la necesidad de evitarlos, ¿vale? Esta estrategia lo que busca es que se les involucre emocionalmente primero para que luego puedan pasar de lo emocional a lo racional, que sean capaces de desempeñar su papel de protección de la información dentro de la organización. De esta forma lo que conseguimos es que su comportamiento sea un activo de defensa de la compañía. Lo que hacemos es aproximarnos a ellos como personas, ¿vale? Realicemos acciones focalizándolas en las personas y no en los empleados, porque al final las amenazas a las que se enfrentan los empleados en su ámbito personal pues son muy similares a las del ámbito corporativo. Por ejemplo, un phishing es un phishing y un smishing pues es un smishing, ¿no? Solo cambian que uno afecta a las claves personales
y el otro pues a las corporativas, o el ransomware. Un ransomware pues les afecta igual. La amenaza es la misma. Ahora bien, el impacto es distinto, pero la manera de gestionarla normalmente es también. Lo único que cambia es el impacto, ¿vale? Que no es el mismo. Al final, si los entrenamos, si los entramos por el plano personal, va a ser mucho más sencillo que entiendan el por qué se aplican las medidas de seguridad de la organización y sobre todo que se involucren con la estrategia de seguridad de la compañía. Por eso es importante ir hacia su entorno personal. Normalmente dentro de los planes de mejora en cultura de ciberseguridad, nosotros que llevamos haciendo mucho tiempo, ¿vale? Lo que solemos proponer siempre a nuestros clientes es que dentro de ese plan aborden una parte de inversión socialmente responsable en ciberseguridad, ¿vale? Que traspase la barrera de la organización y no se focalice las acciones a las personas como empleados, sino que los abra a su ámbito familiar, entorno familiar, ¿vale? Padres, hijos, etc. Estas acciones no solamente repercuten en la organización, sino que ayudan a mejorar el nivel de cultura en ciberseguridad de la sociedad en general. Y este tipo de acciones tienen más beneficios. Es que cuando a un empleado de tu organización le ayudas en el ámbito personal, lo que hacen es dejar de vernos, ¿vale?, a los de ciberseguridad como alguien ajeno. Es decir, empiezan a vernos con otros ojos. Porque ya sabéis que los de ciberseguridad somos los que siempre estamos parando todo y los que siempre estamos molestando y no dejamos trabajar a nadie, ¿vale? Pero empiezan a entender nuestro trabajo, por qué están esas medidas técnicas y se acercan más, como que son más receptivos, ¿vale? Por eso es necesario establecer una estrategia que funcione. Pero ojo, llegamos al segundo punto, clave. No vale lo mismo para todo, ¿vale? No puedes hacer un mismo plan para todo, porque no puedes trasladar la misma estrategia exactamente igual a toda la organización. No todos los colectivos son iguales. No podemos concienciar, por ejemplo, a la alta dirección de la misma forma que a los recursos humanos, ni a la gente de TI, a los técnicos. Por ejemplo, si en entornos industriales no podemos establecer la misma estrategia de concienciación a un operador de infraestructura que a un operador de banca, o a personas que trabajan dentro del entorno sanitario. Pues no podemos, ¿vale? Tenemos que ser capaces de identificar qué colectivos hay en la organización y determinar qué acciones de concienciación y formación necesita cada uno de ellos. No vale para todos lo mismo. Y uno de los colectivos más críticos en cualquier organización es la cúpula directiva, ¿vale? Por el tipo de información que maneja, y como tal hay que hacer foco en ella. Pero no solo en ellos, sino en su entorno más cercano, como por ejemplo sus asistentes de dirección, que muchas veces manejan información más crítica que los propios directivos, ¿vale? Tenemos que involucrar a los directivos, establezcamos acciones de conciliación e información específicas, ¿vale?, que les permitan ser capaces de gestionar el riesgo, tanto a ellos como a su entorno, ¿vale? Teniendo claro que tenemos que diseñar y ejecutar acciones distintas y específicas por colectivos, ¿vale?, llegamos ya al siguiente punto clave. ¿Quién debe hacerlo? ¿Vale? Porque este punto es clave. ¿Quién es el que tiene que hacer esto? ¿Quién es el equipo de trabajo que tiene que involucrarse en estas acciones? Lo normal, ¿vale?, es que este tipo de planes de mejora pues lo impulsen desde las áreas de ciberseguridad, ¿no? Lo impulsemos las áreas más técnicas, porque somos los principales beneficiarios de los mismos. Pero ¿debemos hacerlo solos? Esto es algo que ocurre con bastante frecuencia, ¿eh? Los equipos de ciberseguridad pues realizan los planes, lo ejecutan ellos y ya está, y van solos. Y a ver, los equipos de ciberseguridad, pues hay gente especialista en ciberseguridad, ¿vale? Y los especialistas en ciberseguridad pues saben mucho de muchas cosas, pero poco de otras. Y si hablamos de comunicar, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues los técnicos de ciberseguridad pues no se les suele dar especialmente bien, ¿vale?, esto de comunicar. Y si las acciones que hacemos y los mensajes que trasladamos lo hacemos desde perfiles técnicos, pues lo normal es que el resultado sea este, ¿vale? ¿Por qué? No me entero. ¿Qué me estás diciendo? ¿Vale? Si queremos explicar, por ejemplo, el Sodinokibi. Sodinokibi es un tipo de ransomware que estuvo bastante activo hace un año y algo, ¿vale? Si lo hacemos desde perfiles técnicos, lo más normal es que piensen que estamos hablando de algo parecido a esto, ¿vale? Sodinokibi, muy bien, esto debe ser algo japonés que hay por ahí. Si les hablamos muy técnicos, con terminología que no entienden, pues le mostramos la amenaza desde el punto más técnico. Y muchas veces al hacerlo así lo que hacemos es todo lo contrario. Los asustamos, los acojonamos, básicamente, ¿vale? Y una cosa está clara, y esto lo he dicho antes, concienciar no es asustar, porque si lo hacemos, si asustamos al empleado, a la persona, lo que vamos a conseguir es
Todo lo contrario. Si haga lo que haga, me van a comprometer la seguridad, pues mira, chico, pues no hago nada, ¿no? Y este error nos lo encontramos muy a menudo. Tenemos que formar un equipo de trabajo en el que estén expertos en ciberseguridad. Muy bien, sí, pero que estén otros departamentos de la organización que son expertos en otras partes que se necesitan, ¿vale? Lo que quiero decir es que busca aliados. Es imprescindible buscar aliados dentro de la organización. Implica a los departamentos que son expertos en otras partes que se necesitan. Por ejemplo, formación. La gente de formación lleva mucho tiempo haciendo esto, trabajando en esto, ¿vale? En identificar colectivos y qué necesita cada uno de ellos. Involucrémoslo. O comunicación. Ellos sí que son expertos en trasladar mensajes que impacten y lleguen a los empleados. ¿Vale? Si hablamos de involucrar a las personas, el departamento de comunicación sabe hacerlo mejor que nosotros. Y además, lo hace mejor y tiene las herramientas adecuadas para hacerlas. ¿Vale? O, por ejemplo, recursos humanos. Si trabajamos en la dimensión de las personas, es fundamental implicarlos. Ellos son los expertos en las personas. Si cada uno hace la garra por su lado, al final no funciona. Sobre todo, comunicación interna. Si tú no tienes la comunicación interna, te lo va a parar cada 2 por 3. ¿Vale? Te puede buscar enemigos y planes que se lanzan, se paran por departamentos internos. ¿Vale? Esto lo he visto así de veces. He visto grandes planes de conciliación que han sido parados por departamentos internos, sobre todo por comunicación interna. ¿Vale? Busquemos aliados, involucrémoslo, porque al final el éxito en gran medida depende de ello. Bien, una vez tenemos aliados y vamos a lanzar los planes de conciliación o mejora en cultura de ciberseguridad, lo que hay que buscar son diferentes canales y formatos. Ojo, que cuando decimos que busquéis aliados antes, ¿vale? Como por ejemplo comunicación, lo decimos por la sencilla razón también de que ellos conocen los canales y formatos adecuados para trasladar estos mensajes. O sea, es que ellos sí que saben cómo trasladar y por qué vías podemos trasladarlos, ¿vale? Pues, y es fundamental identificar cuáles son los canales de los que disponemos, con los que se quiere llegar, y cuáles los más eficaces para cada una de las acciones o mensajes que queramos trasladar, ¿vale? Estos canales lo que nos permiten, por un lado, es diseñar pues una estrategia de comunicación eficaz, ¿vale? Que permite optimizar los contenidos elaborados, haciéndolos llegar al empleado de forma atractiva y sencilla, ¿vale? Y por otro, por lo que nos permite potenciar los mensajes de buenas prácticas en ciberseguridad, consiguiendo un mayor calado en las personas. A ver, yo siempre digo que lo que más llega son acciones presenciales impactantes, ¿vale? Siempre. Ahora es difícil, ¿vale? Ahora parece que empezamos otra vez a abrir un poquito más, ¿vale? Es difícil sobre todo por la problemática también de llegar a toda la organización. Pero las acciones presenciales de impacto, lo que hacen es un caldo de cultivo muy bueno, para que luego sean más receptivos, por ejemplo, o el e-learning. Pero el e-learning pues, no es el mismo para todo. O sí, y uno específico de 5 minutos para otro. Utilicemos la herramienta, pero no igual para otro, para todos, ¿vale? Intentemos salir de los canales que ya están muy viciados. Si nos centramos al final en enviar pues, una píldora por correo al mes, pues, ¿qué quieres que os diga? Pues vas a cumplir, pero no va a funcionar, ¿vale? Por ejemplo, una app, un site, está muy bien, salimos del canal del correo, que ya está muy usado, y nos centramos en centralizar la información en canales nuevos. Que si establecemos una app o un site, está muy bien, donde generar contenido y tenerlo todo ahí. Pero ten en cuenta que habrá que diseñar estrategias para conseguir que los empleados vayan a buscar esa información a ese sitio. Si no, pues ahí está, ¿no? Y ahí no entra nadie, ¿no? O si no, las plataformas de gamificación que nos permiten establecer pues, estrategias de competición en los empleados, que están muy bien, ¿vale? Fomentamos la competitividad, utilicémoslo, que para eso está. Y sobre todo, aquí llegamos ya al punto más clave quizá, todos los puntos son clave, pero este quizá es el más importante, es medir, ¿vale? Medir todas estas acciones que hemos llevado a cabo. Hay que medir si lo que estamos haciendo funciona o no. Lo que nos encontramos muchas veces es que lo que se mide, ¿vale? Pues es a cuántas personas se ha hecho un curso o una cierta acción y se les ha gustado o no, ¿vale? A ver, son indicadores, pero no nos dicen realmente si lo que hemos hecho sirve para que cuando venga un ataque de phishing o un smishing sepan detectarlo, ¿vale? O por ejemplo, si realmente
Las acciones están ayudando a mejorar las capacidades de los empleados. Hay que establecer métricas que funcionen, ¿vale? Hay que establecer métricas de medición en la organización que nos permitan, de una manera real, establecer el nivel de madurez de cultura en ciberseguridad de la organización. Tenemos que ser capaces de modelar el comportamiento de nuestra plantilla y ponerlo a prueba. Y medir de manera eficaz, ¿vale?, si están siendo capaces de gestionar los riesgos a los que se enfrentan o no. Esto es fundamental. Por eso, para ello, ¿vale?, llegamos al siguiente punto clave, que es entrenamiento. Lo que decía antes, tenemos que entrenar. Tenemos que hacer entrenamientos que nos permitan auditar a las personas, conocer su comportamiento real ante una amenaza ciber. Ahora bien, todo es muy bonito, pero vete tú al Departamento de Recursos Humanos y les dices que vas a medir el comportamiento que tienen los empleados, que los vas a auditar. Ya, ¿vale? Verás lo que te dicen. Por eso es importante involucrarlos desde el primer momento, ¿vale? Es involucrar a los distintos departamentos para estar todos alineados, ¿vale?, hacia un mismo objetivo. Tenemos que medir el comportamiento de las personas, ¿vale? Por eso los ciberejercicios, los entrenamientos. Los ciberejercicios al final sirven para saber si son capaces las personas de gestionar el riesgo. Hay que poner ejercicios similares a las amenazas a las que se enfrentan en la realidad, ¿vale?, para comprobar si realmente son capaces de gestionarlos de manera correcta, ¿vale? O sea, ciberejercicios para todos los colectivos. Ojo, que no todos los ejercicios tienen que ser lo mismo para todos. Podemos establecer distintos ejercicios de distintos niveles en función de las necesidades de cada colectivo y esto lo que nos permite es tener un indicador real de las personas, ¿vale? Es importante contar siempre con recursos humanos, pero es que esto, ojo, que igual no se puede. Esto nos ha pasado, por ejemplo, en una empresa noruega, ¿vale?, que fuimos a auditar a las personas, a hacer entrenamientos y no pudimos, pero no pudimos por ley. Menos mal que teníamos involucrados a recursos humanos y levantaron la bandera y dijeron, señores, no podemos por ley. Hay una ley en Noruega que dice que no se permite auditar a las personas en el entorno de trabajo, ¿vale? Por eso es importante, ¿vale?, establecer aliados. Hay que buscar aliados que nos permitan desempeñar este plan de mejora en cultura en ciberseguridad de una manera eficaz y correcta, ¿vale? Al final, la ciberseguridad, ¿vale?, es un proceso continuo, ¿vale?, que tiene que ser gestionado en el tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hablamos de dimensionamiento de las personas, pues muchas veces se aborda como un proyecto aislado y eso no puede ser, ¿vale? Debemos trabajar en la mejora de cultura en ciberseguridad de una manera continua, ¿vale? Se puede abordar como proyecto, ¿vale?, o como servicio, pero siempre definiendo un plan estratégico de mejora en cultura de ciberseguridad, ¿vale?, donde determinaremos qué acciones de concienciación, formación y entrenamiento vamos a ir haciendo a 1, 2 o 3 años, ¿vale? Realizando esta ruta de trabajo, lo que nos va a permitir es mejorar el nivel de madurez de cultura, ¿vale?, en ciberseguridad y nos permite llegar a una protección del negocio más adecuada, ¿vale? Por eso hay que hacerlo de manera continuada. A ver, si lo vamos a hacer a 2 años, pues se puede hacer, ¿vale? Pero antes de su finalización hay que revisarlo, ver cuáles son los aciertos, cuáles son los errores y seguir trabajando. No se puede estar parado, ¿vale? Si queremos que realmente nuestros empleados sean capaces de gestionar los riesgos que hay a día de hoy y por ende mejorar nuestra seguridad corporativa, no podemos parar. No debemos parar, ¿vale? Porque al final, para abordar un plan de mejora en cultura de ciberseguridad, lo principal es establecer una estrategia, ¿vale? Fundamental, una estrategia de función. Acciones por colectivos, ¿vale? Que no vale todo para todos, no vale, ¿vale? Sobre todo, hace especial hincapié en la dirección. Punto clave. Si la dirección está involucrada, ¿vale?, aparte vas a sacar presupuesto, te viene bien, ¿vale? Pero sobre todo busca aliados, no lideres tú solo el plan, porque si vas solo, lo normal es que acabes solo, ¿vale? Busca aliados. Y sobre todo establece distintos canales y formatos para los distintos colectivos, ¿vale? Porque para unos colectivos funciona mejor un canal y para otros otro. Y sobre todo, mide las acciones que se estén llevando a cabo. No solamente la satisfacción o la profundidad a dónde hemos llegado, sino métricas, ¿vale?, que ayuden a medir el nivel de cultura en ciberseguridad de la información de verdad,
Esto es fundamental y sobre todo prueba, entrena, no tengas miedo a hacerlo, de verdad. Es necesario saber si los empleados están llevando a cabo su función, saber si los empleados saben gestionar los riesgos a los que se enfrentan en su día a día, porque se enfrentan tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Y sobre todo, dejemos de ver ya a las personas como el eslabón más débil de la cadena. ¿Vale? Yo estoy harto ya de esta frase. Hay que verlos a las personas como el eslabón más importante de la cadena. Trabajemos en las personas, involucrémoslo en parte de la ciberseguridad de la organización, ¿vale? Pero trabajemos en las personas y no en los empleados, porque al final las personas no son el problema, las personas son parte de la solución. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestro principal foco. Y hasta aquí. Espero si tenéis alguna pregunta. Nada, Hilario. No hay cuestiones. Vale, yo creo que dejaste todo súper claro. Está todo, fue todo muy didáctico. Nada, agradecerte enormemente tu exposición. Y creo que tienes razón, ¿no? Que muchas veces se dice el tema de que es el eslabón más débil, el factor humano. Y al final es eso, o sea, hay que involucrarlo. La ciberseguridad no es solo parte de técnicos, parte de los técnicos, sino que hay que involucrar también a la gente, a las personas, y son parte de la solución. La verdad me ha parecido muy acertado eso. Y me parece muy interesante también el proyecto que comentaste de Protected. No, porque sí, es una estrategia que sí, sabemos, pero además... Claro, sí, la estuve mirando ahora por ahí. Y sí, yo creo que también, a ver, el enfoque de ciberseguridad familiar, o bueno, involucrar también a las familias. Al final la educación empieza en la familia, y yo creo que con ciberseguridad tiene que pasar algo parecido, ¿sabes? De educar, porque luego lo extrapolas a tu entorno laboral o escolar, Claro, o lo que sea. Claro, es que no es lo mismo. Nos dimos cuenta cuando hicimos esto para los chavales, cuando tú a un niño, por decirlo así, que son expertos usuarios en tecnología, le dices que cuidado, que te pueden robar las contraseñas, pues dicen que sí, que todo lo que tú quieras, pero que no te hacen ni caso. Una cosa es que se lo digas, pero ¿qué pasa si te llevas a una persona y le roba la contraseña en directo? Claro. El concepto cambia. Claro. Conocen el riesgo, lo han visto y entonces quieren ya saber gestionar ese riesgo. Por eso funciona muy bien este tipo de metodologías. Sí, yo creo que educar más en ciberseguridad, ¿no? Que seguramente nos falta eso. Y al hilo de esto, fuera de a lo mejor de lo que es la temática de la exposición, que aquí seguramente hay gente que tiene hijos como yo, pues la web de IS4K, ¿no? De INCIBE. Sí. En esa web sí que hay mucho material didáctico, educacional, así para niños, para cuando empiezan a usar un poco redes sociales, cada vez es antes, o cuando empiezan a usar dispositivos móviles, un poco para educarlos, saber cómo educarlos, porque a lo mejor muchos padres están un poco perdidos en este tema. Y nada, recordaros eso. IS4K, por ejemplo, también nosotros tenemos una web también orientada a padres e hijos, se llama Hijos Digitales, ¿vale? Que también pues, es muy similar, ¿vale? Donde hay pues, conceptos, pues analizamos pues, TikTok, un poco la seguridad, claro. un poco Sí, el funcionamiento de las aplicaciones que están más de moda para los chavales. Claro, que la solución no es prohibir, sino enseñar a usar, claro. Sí, claro. O sea, evidentemente esto tiene, yo creo que más beneficios que perjuicios y hay que saber usarlo y enseñar a usarlo, claro, no prohibirlo. Claro. Nos preguntan si podemos escribir el link por aquí. Sí. Claro. Te lo pongo aquí. A ver, para todos. Y estos hijos. Copio la URL que la tengo por aquí, la de... Sí, pega tú esa si quieres, ponle que aparezca para todos. Hijos Digitales, lo pones en... Y yo pego la otra también. Hijos Digitales lo pones en Google. En Google, ¿no? Parece. Sí. Vale, pues esas dos las tenéis ahí por si... Y si no, la página de INCIBE hay mucho material también. O de la OSI, Oficina de Seguridad, o de la OSI. Exacto. OSI, que es la Oficina de Seguridad del Internauta. También es exacto. Sí, en esas... Instituto Nacional de Ciberseguridad. En esas 4 referencias creo que tenéis material ahí para guiar un poco. Vale, pues nada, Hilario, muchas gracias por todo. Pues nada, un placer y bueno, espero que no haya sido muy tostón. No, para nada. Para nada, de verdad. Vale, muchas gracias pues muchas gracias y un placer. Lo mismo digo, ¿vale? Venga. Y gracias a todos por asistir. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, chao.